Hay una palabra aquí, por eso te he dicho que le digas al de al lado que esta iglesia no es tuya, que es de Cristo, sino porque quiero compartir eso. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo y esto nos hace entender ciertas verdades que debemos comprender en nuestras actitudes hacia la iglesia muchas veces, incluso a la gente que forma parte de la iglesia. Aquí la palabra dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, y también te digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Todos sabemos que no es sobre Pedro que edifica su iglesia, sino sobre la confesión que Pedro realiza, que define que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la confesión que provoca que nosotros seamos reconocidos como hijos de Dios. Reconocer que Él es el Dios hecho hombre, que es el Hijo de Dios que nunca lo ha dejado de ser y que en la cruz no muere Dios, pero el que está muriendo es Dios. Amén. No muere Dios porque Dios no puede morir, pero el que está muriendo en la cruz del Calvario es Dios también, es el Hijo de Dios, pero muere en su naturaleza humana. Y cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el que realmente es la roca en la cual se edifica la iglesia, lo reconocemos como cabeza, nosotros somos cuerpo, y es ahí donde empieza el Evangelio. El Evangelio empieza por entender que ninguno, ni yo soy pastor de Badalona y soy el dueño de la iglesia Badalona, ni el pastor Adi, ni ningún coordinador, ningún hombre es dueño de la iglesia, sino que la iglesia es de Cristo. Pero es que tampoco las personas que habitamos en la iglesia, que estamos en la iglesia, que somos miembros durante años, que diezmamos, que ofrendamos, que nos portamos bien y que servimos la iglesia, tampoco somos dueños de la iglesia. La iglesia es de Cristo. Eso significa que cada uno de nosotros requiere de humildad, de mansedumbre y de sumisión a la cabeza que es Cristo. Cristo es el que marca la dirección de la iglesia. Cristo es el que pone, el que quita, el que hace, el que deshace. Y nosotros tenemos que someternos a la dirección que Cristo le da a su iglesia. ¿Cuántos están conmigo? Digan amén. Si yo te pregunto hoy, ¿Jesús está satisfecho con nuestra manera de vivir como iglesia? ¿Tú qué pensarías? No lo digas, pero piensa. Porque Jesús, como fundador de la iglesia y dueño de la iglesia, Él tiene una idea de lo que quiere que sea su iglesia. Y muchos de nosotros como hombres, y cuando los hombres ponen diferentes estigmas y diferentes dogmas y diferentes doctrinas y diferentes palabras y diferentes normas, y se pasa de cultura en cultura, de generación en generación, se forman culturas eclesiásticas que a veces pierden la esencia de lo que es la iglesia y se forma una religión y vivimos en religiosidad. La religión hace que cada uno aprenda qué es lo que tiene que hacer, pero no hay vida. La religión hace que yo me haga profesional en predicar, tú te hagas profesional en ser ujier, tú te hagas profesional en cantar, tú profesional en grabar, y cada uno se hace profesional y cada vez se hace mejor en lo que hace, pero no se acuerda para quién y por qué lo hace y no desarrolla amor en lo que hace. Y dice la Biblia que lo dice Pablo y lo dice desde el corazón de Dios, el fundador y dueño de la iglesia, que dice: podrás tener palabras angelicales, podrás cantar bien, podrás predicar bien, podrás hacer tu servicio muy bien, ser miembro, ser buena persona, ayudar a las personas, pero si tú no tienes amor, todo lo que haces no vale de nada. El amor es lo que sostiene la iglesia. Y hoy en día yo pregunto, la esencia de la iglesia ¿cuál es? ¿Cuál era el sueño de Dios cuando Él pensaba en fundar la iglesia? ¿Qué era lo que quería? Lo que ve hoy en nosotros como iglesia, ¿eso es lo que realmente tenía en el corazón Jesús? Es lo que nos tenemos que preguntar, porque si no nos evaluamos, no podemos ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Muchas veces en la vida simplemente vamos como una rueda y vamos rodando y vamos tirando hacia adelante en una dinámica que no para, que no reflexionamos, que no evaluamos, que no examinamos. Y a veces estamos en una mala dirección sin darnos cuenta porque no paramos en el camino, hacemos un alto para ver qué estamos haciendo mal. Y a veces en la iglesia no nos damos cuenta que hoy hemos convertido a veces en la iglesia un lugar con un evangelio muy light, muy light. Parece que no se puede hablar del pecado porque entonces, cuidado, que la gente se enfada. No se puede hablar del infierno porque ¿cómo que nos va a enviar al infierno Dios? Si Dios es amor, no hables tan fuerte, pastor. ¿Cómo que no?
No, porque es que no se puede decir que la fornicación, el adulterio, el robar, el mentir condena, el alcohol condena a las personas. No se puede decir, pero es que no se puede decir que el pecado es el mismo. Igual el chisme, la crítica, la insumisión, cualquier cosa que hacemos mal fuera de la palabra es pecado. Y que el pecado condena, el pecado mata. No que se pierda la salvación como un llavero, pero se puede perder la vida del espíritu de tal manera que podamos estar provocando que por no guardar nuestra salvación con temor y temblor corra peligro porque no estemos viviendo como nacidos de nuevo. Hoy tenemos un evangelio muy light donde se da prioridad a los espectáculos, a las luces, a las formas de vestir, a los decorados, pero no al Espíritu Santo. Somos capaces de tener cultos donde no falta de nada, donde tenemos las mejores marcas de agua, donde tenemos las mejores comidas, las mejores sillas, la mejor megafonía, el mejor local, pero Jesús no se manifiesta. ¿Sabéis que Jesús está aquí? Pero no es un dicho, Jesús está aquí de verdad. Dice la palabra en Salmos que Él se reúne con los hermanos y Él alaba y adora al Padre junto a nosotros. Cada culto que estamos aquí, Jesús está aquí, pero si tú tuvieras tus ojos abiertos, no de la fe, tus ojos de la carne, de tal manera que Jesús se dejara ver y se dejara manifestar físicamente y lo viéramos sentado en esa silla y viéramos cómo nos mira cuando estamos orando, cuando estamos alabando, cuando estamos adorando, cada uno de nosotros se nos pondría el corazón compungido de decir, me está mirando, voy a adorarle bien, voy a prestarle atención para que se sienta honrado y cuando vuelva otra vez diga, yo quiero ir allí porque allí la gente me busca de verdad. ¿De qué manera venimos a la iglesia? ¿Le damos lo mejor al Señor? Porque hoy en día, y perdonadme que no es un ataque a la iglesia, pero es una reflexión. Hoy en día tenemos una iglesia llena de consumidores. Consumidores. Gente que viene a la silla a simplemente recibir. Y viene con el buffet libre de decir, hoy pastor, la predicación no te ha lucido. Hoy pastor, la alabanza no valió para nada. Hoy pastor, los sugieres nos han molestado. Hoy pastor, la grabación hermana, hoy no te ha salido bien. Somos consumidores y queremos lo que a nosotros nos apetece. ¿Y qué pasa? Que eso provoca que las cosas no puedan funcionar como Dios quiere. Porque la iglesia no es un lugar donde simplemente se hacen un montón de cosas que hemos inventado para hacer la verdadera tarea. Porque hay 3 funciones que tiene la iglesia por encima de todo. 3. ¿Sabes cuáles son? 1, ministrar a Dios a través de la adoración juntos como cuerpo. 2, ministrar a los creyentes para que haya formación y se hagan discípulos. Y 3, ministrar a las personas perdidas para que conozcan el evangelio a través de la predicación de la palabra. Estas 3 funciones son lo que hace la iglesia. Todo lo demás lo hacemos para conseguir estas 3. Todo lo demás. Y a veces nos entretenemos en muchas otras cosas y no hacemos estas 3 que realmente la iglesia quiere, que la iglesia requiere hacer. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que perdemos la esencia y nosotros a veces cambiamos la funcionalidad de la iglesia creyendo que podemos hacerlo por las modas de que otras iglesias lo hacen, cuando no le preguntamos a Jesús qué es lo que quiere hacer con su iglesia, porque es su iglesia. La Biblia dice, quiero que me acompañes porque quiero que veas esto que te va a hablar a ti, ¿vale? Dile al de al lado, esto que dices para ti. Díselo al de al lado. Lo que dices para ti, tú díselo con alegría, con gozo. Si se enfada contigo, dile que me lo diga a mí luego, ¿vale? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos a meternos un poquito en ver la iglesia de Cristo, cómo se lleva a cabo esas 3 funciones. Cómo la iglesia de Cristo puede ser exitosa y extender el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo lo puede hacer? Aquí lo tienes. Primera de Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora sí habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántos han alcanzado misericordia de Dios? ¿Cuántos han conocido al Señor? ¿Puedes levantar tu mano un momento y decir conmigo amén? Amén. Y ahora te pregunto yo, ¿para qué te ha llamado Dios? ¿Para qué? Porque Dios no te ha llamado para calentar una silla.
Dios no te ha llamado para venir aquí a mirar, me parece bien esto, no me parece bien lo otro, me parece bien aquello, no me parece. Y que tú vayas juzgando lo que está bien y lo que está mal. No, la iglesia es de Cristo. A ti Dios no te ha llamado para eso. A ti Dios te ha llamado como un sacerdote. Dice la Biblia que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Y el sacerdote no iba al templo a recibir, el sacerdote iba al templo a ministrar. El sacerdote iba al templo a servir. El sacerdote iba al templo a bendecir, a ejercer el oficio. El sacerdote desmontaba el tabernáculo, limpiaba los materiales, pasaba todo lo que tenía que pasar por allí, limpiarlo y recoger lo que tenía que hacer, que todo estuviera en su lugar. Hoy la mentalidad y cultura consumidora de la iglesia religiosa es que venimos aquí para que el pastor nos comparta, el de la alabanza nos cante y nosotros salimos bendecidos a nuestras casas. Hoy ha sido un buen domingo. Hace una buena comida, hemos recibido lo que queríamos, o si no, como la mayoría de veces de un consumista, será falta algo, no sé, pero yo no recibí lo que necesitaba. Estaba todo el ambiente muy frío, estaba todo el ambiente como que no había nada. ¿Sabes por qué los ambientes son fríos? Porque nosotros somos los que no encendemos ni ponemos la leña necesaria para encender el fuego. Porque el sacerdote, dice la palabra en Levítico, tuvo una orden en el que decía: y se encenderá el fuego todos los días, y todos los días por la mañana echarán leña para que el fuego no se apague. Algunos vienen aquí a recibir de Dios, o muchos vienen aquí a recibir de Dios, y vienen aquí a ser llenos de Dios, y vienen aquí a ser hablados por Dios. Bien, está bien, pero si tú no tienes una relación personal donde enciendes tu espíritu y echas leña cada día leyendo la palabra, buscando de Dios, obedeciendo a la palabra, si tú no haces eso cada día, estás en una crisis espiritual de tal manera que vienes aquí medio muerto, medio apagado el fuego, y necesitas 3 horas para que te den abaniquen y se encienda el fuego. Y eso no es de Dios. Eso es una mentalidad consumista que la iglesia no necesita. La iglesia necesita que entendamos que aquí no se viene a recibir la bendición para aguantar la semana. No, tú necesitas cada día tener un encuentro con el Señor, tener tu devocional con Dios cada día, y cuando vengas aquí vienes a aportar tu poquito de leña para que arda un fuego y toda la iglesia empieza a manifestarse el Espíritu aquí y podamos recibir de Dios y podamos todos encontrar lo que estamos buscando, juntos los hermanos en armonía. Y ahí desciende el óleo, la bendición y la unción desde Dios, el pastor, los líderes, y se reparte en toda la iglesia. Hay una responsabilidad. Eso no nos gusta. Dile de al lado, hay que ser responsables. Un cristiano ya no viene a recibir al culto, un cristiano tiene que venir a hacer culto a Dios. Y cuando tú vienes tienes que venir con la actitud correcta. Tú no puedes venir como diciendo: a ver lo que viene hoy, a ver quién predica hoy, a ver quién canta, a ver cómo va, a ver si aquel canta, a ver si... ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos cantan? Te adoraré. Señor, has cambiado mi tristeza en baile. Ahora soy alegre. Pero cuando marca gol el Barça, ¡gol! Y cuando vamos a hacer cosas, somos capaces de sacar ese genio, esa forma, esa pasión. Y para Dios no. Para Dios somos apagados. Para Dios estamos tristes, estamos apagados, estamos en la silla. Si viene alguien aquí y dice: tenemos vida porque Cristo nos ha dado vida. Amén. Y viene uno nuevo y te mira y dice: la vida que tenéis, como no os comáis un solomillo. Aleluya. ¿Por qué somos tan espabilados y tenemos tanta fuerza para muchas cosas y no para Dios? Necesitamos entregar nuestra mejor adoración a Dios. Y escúchame, hay una diferencia entre usar la emoción y ser emocionalista.
Hay gente que dice, es que no podemos acudir al emocionalismo porque el emocionalismo es algo que es malo. Es verdad, no podemos vivir de emocionalismo, pero cuando hay palabra a la mente, cuando hay vida espiritual, cuando hay unción al espíritu, la emoción también forma parte de la adoración. Y la emoción es la que empuja la voluntad. La emoción, la razón viene en la palabra y viene a la mente baja al corazón y las emociones empujan la voluntad. Cuando yo te transmito una palabra, tú conoces la palabra y la entiendes, vale, la recibo, pero tú tienes que Dios empezar a llegar a tu corazón también a través de la palabra, para que llegue un momento al final de la palabra que te empuje la voluntad de decir, yo quiero seguir comprometiéndome con el Señor. No es la razón la que te hace comprometerte, no, es la emoción la que empuja a hacer lo que tú piensas. Y a veces no usamos la emoción en los cultos porque es que da vergüenza decir amén, da vergüenza decir aleluya, da vergüenza decir gloria a Dios. Yo es que me lo guardo para mí, yo hago amén para adentro. Pues cuidado, no te ahogues. Amén para adentro. El concepto de sacerdocio cambia nuestro paradigma del evangelio. En Hechos capítulo 1, no lo busques, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra que los cristianos recibieron el Espíritu Santo, pero dice antes que le dijeron, ¿cuándo has de venir a gobernar y a extender el reino? Y dice que Jesús le dijo, no os toca a vosotros entender los tiempos y las sazones. ¿Qué quiere decir? Los cristianos tenían un paradigma, una perspectiva del evangelio que estaba equivocada. Ellos creían que Jesús iba a venir como un líder político y que iba a vencer a los romanos. Y entonces iba a extenderse como rey y el pueblo judío iba a ser libre de la esclavitud de Roma. Y ellos dicen, ¿cuándo lo vas a hacer? Porque ya ha muerto, ya ha resucitado. ¿Cuándo lo haces? Y le dice a él, no os toca a vosotros entender los tiempos, no entendéis lo que he venido a hacer. Y le empieza a decir, os daré poder. ¿Poder para qué? ¿Qué quiere decir? Quiero cambiaros el paradigma, porque si realmente vosotros cambiáis la perspectiva de lo que quiero hacer, entonces haréis la misión como yo quiero. Y él les enseñó a decir, no soy el líder político que va a estar salvando a Israel de Roma, no. Soy un líder espiritual que voy a morar en vuestros corazones y el reino de Dios no va a extenderse literalmente por tierra, sino que se va a extender de corazón en corazón. ¿Y cómo se extiende el reino de Dios? A través de cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo, que tenemos al Espíritu Santo y que tenemos que dar la palabra de Dios, ser sacerdotes que intercedemos. Lo que Dios nos dice lo decimos a ellos y lo que ellos nos dicen lo ponemos delante de Dios. Y Dios está llamando a una cultura de responsabilidad a la iglesia. Una mentalidad de responsabilidad, una mentalidad donde todos ponemos nuestro granito de arena, una mentalidad donde todos vamos a una, donde no hay división, donde todos tenemos un mismo pensar y un mismo sentir. Claro que hay cosas que veremos diferentes, pero Dios, que es el dueño de la iglesia, es el que permite y provoca las situaciones. Él es el que pone y reparte dones y quita. Él es el que da talentos y quita y pone a otros. Él es el que pone pastores, el que pone presidentes, el que pone reyes y quita. Y Dios ha permitido que en Mataró estéis los que estáis aquí más los que faltan, con los pastores que tenéis, y tenéis que alinearos junto a Dios con el pastor para hacer la obra de Dios, porque si no, Dios no puede hacer que tú prosperes. Aun cuando haya gente en el liderazgo que no tenga razón y tú la tengas. ¿Qué hacía David con Saúl? David era el escogido. Saúl estaba ya echado fuera. Tuvo como 2 o 3 veces la oportunidad David de acabar con Saúl para que el reinado empezara. Pero David, ¿qué dijo? Pobre de mí, no me atrevo yo a tocar al ungido de Dios. Dios quita y Dios pone. Si Él no ha quitado a Saúl todavía, no lo voy a permitir yo que sea así, con mis manos. No. Voy a obedecer la palabra de Dios y voy a mantenerme en la palabra de Dios, aunque no entienda. Y esto es algo que a veces cuesta, pero tiene que ver con entender esa cultura de responsabilidad que tenemos como iglesia. No somos personas a las que nos tiene que gustar lo que está pasando en el culto. Una mujer le dijo una vez al pastor, pastor, no me ha gustado hoy la alabanza. No sé, me ha sonado mal. Y le dijo el pastor, qué bien, porque no era para ti.
Porque la alabanza, ¿para quién era? ¿Para quién es la alabanza? ¿Para quién es la adoración? ¿Para quién es la palabra? Para que tú aprendas, sí, para que tú te formes, sí. Pero lo hacemos por y para Dios, porque la iglesia es de Él. Y aquí es donde tú y yo tenemos que entender, es muy mensaje, es muy fácil, muy sencillo lo que yo te quiero transmitir en esta mañana, de verdad, muy sencillo, gracias. Pero necesito que entiendas 3 verdades en cuanto a este contexto, 3 verdades. La primera de todas, ven conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 18, porque quiero primeramente que entiendan la primera gran verdad, y es que Dios te ha escogido y cuenta contigo. ¿Tú lo crees? Dios te ha escogido y cuenta contigo. ¿Tú lo crees? No lo creo que lo creas. Dios te ha escogido y cuenta contigo. Bueno, algunos se lo van creyendo. Dios te ha escogido y cuenta contigo. Y esto es algo necesario entender. Si la iglesia es de Cristo, estoy yendo tranquilo para que entendamos todo lo que quiero decir. Si la iglesia es de Cristo, si Cristo es el que pone, el que quita, el que hace, si Dios tiene un ministerio, el ministerio de la reconciliación para cada uno de nosotros, para todos, el más anciano, el más joven, el más niño, el que lleva 3 días convertido, para todos tiene un ministerio de reconciliación. Si Dios quiere que haya una cultura no de consumista, sino una cultura de responsabilidad, donde cada uno aporta lo que tiene a la iglesia. Si Dios quiere que todos vayamos a una, en ese contexto, quiero decirte que Dios trabaja con 3 verdades que tienes que comprender. Primero, Dios cuenta contigo y Él es el que te ha escogido a ti. ¿Tú sabes que la palabra dice, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros? ¿Sabes qué significa eso? Significa que ni tú ni yo, por buenos que seamos, ninguno de nosotros tiene la capacidad para poder acercarse al Señor y reconocer sus pecados y ser salvo. Ninguno. Hay una gracia preventiva que viene del Señor, de parte de Dios, a mi vida y que prepara un contexto en mi vida, sea enfermedad, sea una muerte de un ser querido, sea una crisis matrimonial, una crisis económica. Él prepara un escenario donde Él va a provocar que con la gracia que pone en mí y el escenario que provoca en mi vida, mi mirada se desvía a buscar una solución y ahí Él se va a presentar. Aquí estoy yo. No soy yo el que me acerco a Dios, sino que cada uno de vosotros que estáis aquí, estáis porque Dios os miró primero a vosotros. Se fijó en vosotros y extendió de su gracia sobre vosotros, para que vosotros pudierais aceptar al Señor. No, pero a mí me invitaron y yo vine a la iglesia. Fue Dios el que llamó al que te invitó y tocó su corazón para traerte. No, pero yo fue a través de una enfermedad y me sané. Dios permitió eso para que tú te pusieras sensible para recibir lo que Dios tenía. No, pero yo escuché en la radio. Dios permitió que en ese momento abrieras ese canal y esa radio para que en ese momento escucharas el mensaje, porque tu corazón estaba preparado para recibir de Él. No somos nosotros los que nos acercamos a Él. Él es el que nos ha mirado. Y si Él te ha mirado, y Dios es bastante inteligente, es perfecto. Si Dios te ha mirado, si Dios te tiene aquí, aun con tu fragilidad, debilidad, aun con tus sentimientos de inferioridad, aun con tus sentimientos de culpabilidad, aun con el faltante de lo que tú quieras en tu vida, si es Dios quien te ha llamado, ¿quién eres tú para frenarte? Si es Dios quien te ha llamado, Él conoce tus debilidades. Él conoce quién eres, Él conoce qué problema tienes, Él conoce tu situación. Y con todo lo que conoce, te ha llamado. Por lo tanto, sobran las palabras de decir, Señor, es que yo no valgo, Señor, es que a mí no puede, Señor, es que yo conmigo es muy difícil, pastor, es que si tú supieras mi vida. No, es que yo no la tengo que saber. Si Dios te ha llamado y conoce toda tu vida, es porque te ha llamado sabiendo que tú puedes ser útil aun con el contexto de vida que tienes. Dios te ha escogido a ti. Y tú dices, bueno, pero no sé, a lo mejor es casualidad, a lo mejor, lee conmigo por favor esto. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 33. Solamente es, quiero utilizar la soberanía de Dios y la providencia de Dios con este versículo. Podría hacerlo con muchos otros. Estaba el rey Acab metido en la guerra. Llamó a Josafat. El rey Acab era el rey del norte de Israel, Josafat del sur. Josafat era temeroso de Dios y Acab era alguien que conocía la verdad, pero no quería vivirla. Y él era
alguien que hizo abominaciones delante de Dios. Y ahora se mete en una guerra y sabe que Dios quiere traer juicio sobre él. ¿Y sabes qué hace Acab? Se esconde. Intenta esconderse de la ira y del juicio de Dios. Y se disfraza. Le dice a Josafat: vístete tú de rey y ponte en el caballo y deja que te vean a ti como rey el enemigo. Y yo, dice Acab, yo me voy a vestir de soldado y me voy a meter entre los guerreros y me voy a poner una armadura, y así Dios no me alcanzará con su juicio y nadie me podrá matar. Y dice, mira lo que dice este versículo: mas disparando uno de los enemigos el arco a la aventura, al azar, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. ¿Cómo? No sé si estás en contexto conmigo. Acab se ha escondido, se ha puesto una armadura y ha dicho: Dios me quiere juzgar porque no estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo cosas escondidas, otras cosas que... Pero yo me voy a meter entre el ejército y así nadie me mata. Y van a buscar a Josafat. Dice la palabra que los reyes de los sirios, los generales, dijeron: no vayáis a matar a nadie, ir directamente al rey, porque si muere el rey ganamos la batalla. Y van delante de Josafat y lo rodean y lo van a matar, y Josafat levanta su voz al cielo y dice: por favor, Señor, ten misericordia de mí. Y dice que en ese momento los enemigos dejan las espadas y no lo matan. Porque tengo que decir que cuando uno cree en el Señor y tiene relación con Dios, aunque te rodee el enemigo, hay alguien que se llama Jehová, que es el ángel de Jehová que acampa a tu alrededor, y nadie te puede dañar si tú te comprometes con Dios de corazón. ¿Cuántos están conmigo? Digan amén. Pero mira que dice la palabra. Dice: y uno de los enemigos, Acab decía: ven, van a por él, a mí no me van a ver, yo estoy escondido, tengo mi yelmo, tengo mi coraza, no tengo juntura, nada más una pequeña juntura por algún lado donde puede entrar una flecha, pero ¿quién me va a atacar a mí? Soy un soldado cualquiera para la gente. Pero dice que uno de los enemigos, al azar, soltó una flecha. Al azar. Y cayó justamente en Acab. Y cayó justamente en las únicas junturas que tenía la armadura para que se clavara la flecha y Acab muriera. ¿Qué me quieres decir con esto, pastor? ¿A dónde huiré yo de Dios, de su presencia? Si hago pecado oculto, ¿a dónde huiré? Si él me está escuchando. Si estoy criticando a los hermanos y al pastor, nadie me ve. No pasa nada, nadie me ve. Sí, te ve Dios, que te juzga, y te ve el diablo, que sabe que toma autoridad por tu comportamiento. Dios es soberano. Dios te ha escogido, y escúchame bien, que tú estés aquí no es una casualidad, es una causalidad. Que tú estés aquí no es que sea una casualidad porque yo vine y estaba porque me casé con alguien, porque no. Dios provocó que tú estuvieras aquí, y fue a lo mejor quizá como si fuera una flecha por casualidad que te enamoró y te trajo aquí, como si fuera una flecha al azar. Pero es que aún las flechas al azar que puede lanzar un enemigo de Dios están guiadas por la providencia de Dios. Y si tú estás aquí es porque hubo una flecha a tu corazón de parte de Dios en forma de gracia preventiva, en la que dijo: yo te he escogido, y ¿quién eres tú para decir que no vales? Yo te he escogido y quiero que tú seas real sacerdocio santo y sirvas en mi iglesia y sirvas a los demás. Dios no te llama a tener una mente consumista, una mente de venir aquí y criticar y estar en la silla y mirar lo que te parece bien y lo que no. Dios te llama a que pongas el hombro, a que te esfuerces, a que eches leña al fuego, a que des tu mejor versión, porque Dios te está llamando para la misión y Jesús es el cabeza de esta iglesia. ¿Cuántos quieren servir a Jesús? Di conmigo amén. Dios cuenta contigo y no es casualidad. Él te escogió de verdad. Por favor, deja de ponerte en una situación de victimismo, en la de que no, pero conmigo no cuenta, porque yo no valgo, porque yo no he estudiado, porque yo no sé, yo no puedo aportar nada, porque yo, o si no, en una situación de rebeldía, pues no quiero aportar, porque no me gusta lo que se hace, porque no quiero aportar, porque no me gusta aquello. Escúchame bien, lo que haces lo haces para Cristo, y lo que no haces, no lo haces para Él.
porque Él es el dueño de la iglesia. Así que si tú aportas para Cristo, aunque la gente no lo vea, ni te alabe, ni te diga nada, Cristo sí te alabará y te dará tu corona cuando llegue el momento. Pero si tú no sirves porque el pastor no me gusta, porque el hermano me mira mal, porque los hermanos se portan mal, porque estoy herido de hace mucho tiempo, si no lo haces, a Jesús tendrás que darle explicaciones de por qué enterraste el talento que Él te dio. Él te ha dado dones, Él te ha dado talentos, Él te ha dado habilidades, y aunque no esté de acuerdo con los hombres, yo tengo que servir a Dios y ponerme en línea con el hombre de Dios aquí y con los hermanos aquí, porque la ley se resume en amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. ¿Y de qué te vale amar mucho a Dios si no amas al prójimo? Dice la Biblia, no lo digo yo, que es mentira. La Biblia dice, ¿cómo vas a amar a Dios si no amas al que ves? Si Dios te ha llamado y te ha escogido, no tomes un evangelio a tu manera y te acomodes en él. Dice la palabra, me viene a la memoria el Salmo capítulo 1. ¿Cómo estás de fuerza? ¿Estás bien? ¿Sí? Pues súbete conmigo aquí al piano. dice la Biblia en Salmo capítulo 1. ¿Os acordáis? Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. ¿Sabes qué está describiendo el salmista? Está describiendo un proceso. Porque para que nosotros caigamos en una situación de entristecer al Espíritu Santo y estar más en contra que a favor de la obra de Dios, llamándome cristiano, es un proceso, no de la noche a la mañana. Dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Este es el proceso que ocurre en un hombre, señores. Aquí lo tenéis. Las palabras vienen y vienen aquí. Hay un refrán que dice, deja que los pájaros revoloteen por la cabeza, pero que no hagan nido. Las palabras vienen aquí. Todo lo que escuchamos y lo que oímos es una influencia que se siembra en nosotros. Y algunos dicen, no, yo lo tengo muy claro, lo que yo creo, yo me da igual, aunque estén hablando mal, yo no debo hacer, aunque estén en ambientes malos, yo sé lo que tengo que hacer. No, estás jugando. Estás jugando, es influencia, son semillas que se clavan aquí. Y esas semillas cuando vienen aquí, si yo no las expulso de mi mente, como dice la palabra, que tenemos armas espirituales para la destrucción de fortalezas. Y dice que no tenemos que dejar que ningún dardo del enemigo venga a nuestra mente. Tenemos que rechazarlo y tenemos que filtrarlo con la palabra. Y lo que no venga de Dios, lo saco de mi mente. Pero cuando vienen influencias a mi mente, semillas a mi mente, y empiezo a recrearme en ellas, y empiezo a pensar, y empiezo a dejar que invadan mi mente, entonces naturalmente vienen al corazón. Y el corazón ya no piensa, ya no razona. El corazón siente. No, es que siento que esto no puede ser, que esto siento que no me gusta siento que no me gusta el otro, siento que quiero pero no puedo. Pero es que claro, lo sientes porque estaba en la mente, bajó al corazón y ahora ya no lo meditas, ahora simplemente lo sientes. Y el corazón lo que hace es empujar a la voluntad a hacer lo que sientes. Y entonces llega un momento que la Biblia dice ahora aquí el salmista, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Porque el que anda en consejo de malos, y los malos no son solamente los hijos del diablo o los del mundo. Hay malos también en las iglesias. Aquí no, son las sillas que faltan hoy. Pero hay malos en todos lados. Hay malos en todos lados, sí. Siéntete bueno. Hay malos en todos lados. Porque el diablo se utiliza de cada uno de nosotros. Acuérdate que se utilizó de Pedro y Jesús le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. Porque no es que lo posea, sino que lo influencia con pensamientos que no están en dirección de Dios. Y dice el salmista, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, porque el que anda en consejo de malos, su mente se llena de malos consejos. Y este es el buen consejo, pero los malos consejos van en contra de la palabra. Y los malos consejos provocan, ¿qué dice? El que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores. Porque cuando yo tengo algo en mi mente, yo tomo decisiones en base a lo que tengo en mi mente. Y creo un caminar, un camino. El que anda en consejo de malos empieza a tener un camino de pecadores. Y dice que no se sienta en silla de escarnecedores. Porque sentarse en una silla, ¿qué es? Es sinónimo de comodidad.
Y cuando uno anda en consejo de malos y empieza a caminar en caminos que no son correctos, al final se acomoda esa forma de vivir. Y queda en una forma de vivir en contra de la palabra. Y soy capaz de ir al culto y poder estar en el poder de Dios y yo sentir que estoy bien. Puedo venir a la iglesia y puede predicarse la palabra y yo seguir con mi crítica, con mi vicio, con mi fornicación, con una situación de adulterio y estar en la presencia de Dios, todo el mundo estar gozándose y yo endurecido, no sensible a Dios. Puedo estar en la silla manteniendo un culto con mis hermanos y no dejar que Dios trate mi vida. Pero pastor, ¿y cuando estás en esa situación qué haces? Claro, has entristecido al Espíritu Santo, has endurecido la sensibilidad, la conciencia, has perdido la sensibilidad. De tal manera que al cauterizar la conciencia no sientes nada. El que se acerca a hablarte algo bueno parece que te lo tomas a mal. El que se acerca a llamarte porque no has venido parece que te lo tomas, me están persiguiendo. Porque cuando no hay sensibilidad todo se toma mal. Y se empieza a hablar mal. Pero ¿cómo salgo de la comodidad de esa situación? Hay que revertir la situación de la forma diferente. El mismo camino con lo opuesto. Tengo que alimentarme del buen consejo. Salirme de, dice la Biblia, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Salirme de estar escuchando malas compañías y malas palabras que van en contra de la palabra y empezar a escuchar el buen consejo y tener amistades que me llevan a alimentar mi fe y alimentar la palabra de Dios en mi vida y el deseo de crecer. Y cuando tomo el buen consejo, mi mente empieza a llenarse de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios empieza a limpiarme, empieza a tratarme, empieza a restaurarme. Dice la Biblia que la palabra de Dios es fiel y es digna y es algo que provoca en mí limpieza, que corrige, que exhorta, que enseña, que trabaja. La palabra de Dios empieza a obrar en mí. Y mis decisiones empiezan a cambiar de forma natural y automática al llenarme del buen consejo. Y llega un momento que cuando vivo un tiempo de esa manera, me acomodo a vivir una vida cristiana. No puedes esperar que venga un profeta, un apóstol o Dios mismo o un ángel a un culto a tocarte. Dios un día me tocará y me sacará de mi situación. No lo hará. Dios un día vendrá y tocará mi vida y cambiará mi corazón. No lo va a hacer. Porque Él ya te dio la salvación. Él ya te entregó la palabra. Él ya dio pastores, Él ya dio una iglesia. Ahora eres tú el que tienes que cambiar tu corazón de forma intencional, tomando decisiones que se acerquen a la palabra. Y quiero que recuerdes que por un momento Jesús, dijeron algunos por allí, mientras lo veían con los milagros, pues no es este el que es hijo de aquella mujer que tuvo un hijo estando pedida, estando de novia, María, y el hijo del carpintero. Sí, si de Nazaret no puede salir nada bueno, decían. Así pueden pensar de ti. Pero si este no vale, este no va a conseguirlo. Este no tiene valor, este nunca va a salir de su situación. Este es alguien que, perdona, Dios dijo, he cogido lo vil y menospreciado. Y con eso voy a hacer cosas grandes. Porque no he venido a escoger lo sabio y lo grande y los que se creen que pueden por su propia fuerza. He venido a escoger los que creen que no pueden, los que creen que tienen sentimientos de inferioridad, los que creen que no pueden realizarlo. Y a esos los empodero con el poder del Espíritu Santo. Y avanzarán y harán que se extienda el reino de Dios a la familia de Mataró y otras familias. ¿Tú estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a ser una herramienta de Dios? ¿Estás dispuesto a estar como colaborador de Dios? Colaborador. No es que el jefe y nosotros aquí estamos. No. Él nos ha llamado colaboradores. No es que diga yo lo hago todo. No, Jesús vino, murió. Pero esto es un trabajo que viene desde hace mucho tiempo, desde el principio. Desde Génesis 3:15 hay una promesa. A la serpiente, al diablo le dijo: a través de la simiente de ella haré que tú seas derrotado y que te pisará la cabeza, te quitará la autoridad que has tomado sobre el hombre. Y ahí viene Jesús, pero son profetas, patriarcas, hombres de Dios, mujeres de Dios que se levantan. Y es todo un hilo conductor que lleva al arrepentimiento y a la gracia y al tiempo final. Y en ese hilo conductor, en ese testigo que nos ha pasado la generación anterior, estamos tú y yo.
Y algunos están con el testigo mirándoselo diciendo ¿esto qué es? Y no quieren correr, y no quieren sacrificarse, y no quieren seguir adelante, y no quieren luchar. Pero Dios te dice, escúchame, yo no te he escogido para que estés en la silla escuchando solamente o eligiendo lo que te parece bien y lo que te parece mal. No, te he llamado para que te pongas a servir, porque te he dado dones, te he dado talentos, te he dado habilidades y quiero que me sirvas a mí, te dice el Señor. Al Señor. Dios te llama a servirle a Él. Por eso, el primer punto dice, Dios está contigo, Él te ha escogido. Y el segundo punto dice, tú tienes que prepararte. Dios te escoge, Dios te llama, pero ahora tú tienes que prepararte. Y la Biblia dice, ven conmigo a Jueces capítulo 20. Voy a ir más rápido en estos puntos, no quiero ser largo. Jueces capítulo 20. Ven conmigo, capítulo 20, versículo 16. Le puedes decir al de al lado, te tienes que preparar. ¿Se lo puedes decir al de al lado? Si te mira con mala cara, tú se lo dices y miras para el otro lado. Si te mira con mala cara, no le damos de comer luego. Jueces capítulo 20, versículo 16 dice, de toda aquella gente, así, pon el micro ahí, aleluya, que estoy afónico. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. ¿Qué me quiere decir con esto? Hay que prepararse. Estos hombres de Benjamín, habían 700 francotiradores con la honda, con la zurda. La zurda, bueno, en verdad no eran zurdos, en verdad eran ambidiestros. La zurda, en aquellos tiempos, era vista como el que era zurdo era un signo de minusvalía o debilidad. Cuando uno era zurdo era como algo mal visto. Entonces incluso para la guerra podían ponerle pegas porque decían, no, porque no está preparado, porque tiene que cambiar al ser zurdo, tiene que cambiar de lado la espada, no está preparado de la misma manera. Entonces estaba mal visto. Pero de esta debilidad, los benjamitas tomaron un punto de inflexión en sus vidas, en su cultura, donde empezaron a responsabilizarse y a prepararse en la zurda por un punto que pasó, por algo que ocurrió en la historia. No lo busques, pero en Jueces 3:15 está la historia del juez Ahod. Y Ahod dice que estaban reprimidos por el enemigo. Y estaba el rey Samgar reprimiéndoles constantemente. Y Ahod dice que era un rey zurdo de Benjamín. Y ese rey zurdo dice que estaban escondidos y reprimidos, pero se le ocurrió algo. Dijo, voy a ir ante el rey y voy a tenderle una trampa. Voy a matarlo y voy a aprovecharme de mi debilidad, porque me va a dejar en su habitación, voy a ir a honrarlo, a hablarle algo sobre el pueblo, y cuando yo vaya a la habitación, él va a vigilar constantemente mi movimiento con la mano derecha, por si quiero coger mi daga y mi espada en el muslo izquierdo. Pero al ser zurdo, voy a utilizar mi debilidad para tener la daga en el muslo derecho, y entonces él, cuando yo mueva mi mano izquierda hacia el muslo derecho, no verá una amenaza, y eso me dará lugar a sacar la daga y matarlo. Y así ocurrió en la Biblia. Dice que así lo hizo Ahod, se quedó a solas con Samgar y lo hizo de esta manera, y dice que metió en el vientre de Samgar su daga y acabó con el rey y dio una victoria al pueblo de Benjamín. Y dice, bueno, está bien, ¿no? Ya, pero es que resulta que vemos que años después de ese zurdo Ahod, rey, que se veía como una debilidad ser zurdo, salen 700 hombres de Benjamín entrenados con la zurda, que eran capaces a 100 metros con una honda de darle a un cabello de tu cabeza. Y eso eran francotiradores. Un francotirador en una guerra es algo elemental. Es alguien que no se ve y que es capaz de dar en cualquier lugar específico y ponerlos en diferentes lugares. La debilidad de una tribu, la tribu de Benjamín, la debilidad de ser zurdo,
provocó ellos que cambiara el paradigma, la cultura de ellos. De tal manera que de ver la zurda como una minusvalía y una debilidad, empezaron a decir, pues mira, con la zurda ha podido matar al rey, ¿por qué no empezamos a tomar una cultura de responsabilidad y formamos a nuestros niños con la zurda para hacer un ejército que sea diferente y eso nos haga fuertes y especiales? Y cogieron como señal de identidad la victoria de Ahod ante Samgar y se prepararon y se formaron en la zurda, en la señal de identidad de Ahod, para poder ser fuertes y especiales ante el enemigo. Ahora digo yo, pregunto, ¿de quién es la iglesia? Es la iglesia de Cristo. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? ¿Quién nos dio realmente esa salvación? Pregunto, ¿fue débil Jesús por ir a la cruz? Pero para el hombre aparentemente era debilidad. Se dejó escupir, se dejó pegar, se dejó dar latigazos, se dejó morir. No lo mataron, dio su vida a él. Dejó que se burlaran de él. Dejó que mintieran sobre él. Él podría haber permitido por momentos ahí en el Getsemaní, en esa lucha, Padre, ¿por qué puedes hacerlo de otra manera? Y podría haber permitido que fuera de otra manera, pero se sometió a la voluntad del Padre. Y el Padre dijo, esta es la copa, Jesús, esta es la copa, hijo. Dice la Biblia en Isaías que vio el fruto de su aflicción y se gozó. Y el fruto de su aflicción lo vio con ese ángel que se le acercó y le dijo, si tú mueres, estos serán salvos. Si tú mueres, ellos podrán entrar en la presencia. Y entonces Jesús dijo, por amor, voy. Pero vas a tener que ser débil, vas a tener que dejar que te maten, vas a tener que dejar que te peguen, vas a tener que dejar que te vituperen. Lo dejo porque voy a hacer que de esta debilidad mía, de inclinarme y de intentar humillarme hasta lo sumo por ser obediente al Padre, aunque no lo entienda, aunque yo lo haría de otra manera, pero Dios me llama a ser sumiso a la autoridad, al Padre. Aunque no lo entienda, yo camino hacia la cruz. Y dice que derramó toda su sangre y murió en la cruz del Calvario. Y si podemos ver algo en aquella cruz, sí vemos cuerpo, vemos sangre, pero hoy físicamente podríamos decir que hay algo que se sigue viendo en aquel sacrificio. ¿Sabes qué es lo que se sigue viendo? Di conmigo, amor. Amor. Amor es lo que se ve en aquel sacrificio. Amor. Y si los benjamitas se prepararon y se formaron y se hicieron gente especialista, francotiradores con la zurda, por la señal de identidad de su líder. Y si los cristianos miráramos a nuestro líder y tomáramos la señal de identidad de aquella cruz que es amor, y nos entrenáramos y nos formáramos y dejáramos de nuestro orgullo, de nuestra vanagloria, de nuestro egoísmo y nos hiciéramos fuertes en el amor. No nos hiciéramos tan fuertes quizás en la letra o quizá tampoco en el profesionalismo, pero sí en el amor. ¿Sabes qué pasaría? Dice la Biblia que os reconocerían por el amor los unos a los otros, de que sois hijos de Dios. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de errores. Dice la Biblia que el amor produce el perdón de nuevo, quita los temores, las inseguridades. Y dice la Biblia que en el amor de Dios, Él es el que se mueve y ministra cada corazón y cada vida. ¿Cómo somos capaces de no mirar a nuestro líder sabiendo que Él, como dijo Pablo en 2 Corintios 12:9, me doy cuenta que me perfecciono en mi debilidad? Me doy cuenta que le he dicho 1000 veces a Dios, por favor, Señor, quítame este aguijón. Pero Él ha dicho, bástate en mi gracia. En la debilidad te hago fuerte. ¿No ves que el evangelio no son peleas donde quién tiene la razón? ¿No ves que el evangelio no se trata de luchar a ver quién lo sabe hacer mejor? ¿No ves que el evangelio no se trata de pelearnos aquí dentro, de hacerlo de una manera o de otra, sino de que se trata de unirnos aquí dentro para que los de afuera, que no han conocido el amor de Dios, conozcan el amor de Dios a través de nuestras actitudes, de nuestro amor?
Que si alguien te ha hecho daño, no salgas corriendo. Que si alguien te ha hecho daño, no digas, ya no hablo a esta persona, me pongo en el otro lado. No, que si alguien te ha hecho daño, sepas perdonar y sepas y decir, te doy otra oportunidad, no pasa nada, tranquilo. Estamos aquí juntos, en la debilidad nos perfecciona Dios. Que no es por nuestra capacidad que Dios va a convertir al mundo. Que no, que es por el amor de Dios. Que tenemos que mirar la señal de identidad de nuestro líder y copiarla y perfeccionarnos y pulirla. Y eso, ¿sabes qué va a llevar? Para pulir el amor vamos a necesitar tener tensiones juntos, tener cosas que vemos diferentes, tener discusiones sanas, tener situaciones entre nosotros de que no veo, tú ves. Va a tocar eso porque somos diferentes, cada uno venimos de maneras diferentes, de culturas diferentes, de pensamientos diferentes. Pero no toca que nos desunamos o huyamos uno del otro, sino que nos unamos en decir, ni tú ni yo somos los que valemos. Él es el que vale. Él es el dueño. Y si yo tengo que humillarme para que Él salga ganando, yo me humillo en el nombre de Jesús. Y dice la palabra en Filipenses capítulo 2 que vio Dios la humillación del Hijo de tal manera que se humilló hasta lo sumo, no queriendo ser en forma de Dios, sino que se humilló hasta lo sumo siendo en forma de siervo, que Dios lo levantó y lo puso como nombre sobre todo nombre, y para que toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se arrodillen ante Él. Escucha una cosa, los soberbios Dios los echa de su lado, pero los que son mansos y humildes, los pobres en espíritu, los que se quebrantan su corazón por la presencia de Dios y por la obra de Dios, esos heredarán las bendiciones de Dios. He dicho que iba a ser sencillo, no quiero alargar ni quiero meter cosas de más. Quiero darte un tercer punto. Primero, dentro del contexto de lo que hemos visto, Él es el jefe de la iglesia, Él es el dueño. Dentro de que ya no debemos tener una cultura de consumistas, sino una cultura de responsabilidad donde venimos a sumar, no a restar o a ver. No tenemos que ser pasivos, cómodos, tenemos que ser activos y dar lo que tenemos. Dentro de ese contexto de sacerdotes que vivimos ahora, Dios nos ha escogido, se nos tiene que quitar toda tontería. No, pero yo no puedo, pero yo no sé, pero yo no. No, Dios te ha escogido. Tú tienes que dar lo que tienes. Hemos dicho en el segundo que tienes que prepararte en la palabra, en oración, congregándote, perdonando, dejando que Dios te trate, aguantando cosas, porque no siempre vamos a vivir como nosotros queramos. Pero sobre todo para aprender es importante antes desaprender. Hay que desaprender cosas que no agradan a Dios para aprender las nuevas cosas de Dios. Porque escúchame bien, las mujeres más mayores lo sabrán seguramente también, no se puede juntar un tejido nuevo con un tejido viejo, ¿verdad? Digo las más mayores porque las nuevas hoy compran más en el Shein antes que coser. Pero antes se cosía más, ¿no? Y un tejido nuevo, un tejido viejo, si se unen, se deshilacha y al final, ¿no? Lo dijo Dios, lo dijo Jesús. No se puede mezclar lo nuevo y lo viejo. No puedes venir a la iglesia y querer vivir un evangelio nuevo y quiero que Dios traiga cosas nuevas y quiero que Dios haga cosas nuevas en mí, pero mantengo lo viejo en mí. No se puede, no se puede, porque el vino nuevo es en un odre nuevo, porque el odre viejo ya está dado de sí, y si le metes un vino nuevo, cuando el vino fermenta rompe el odre. La mentalidad tiene que ser diferente. Es que a mí me lo enseñaron de otra manera. Pues tienes que morir a lo que te enseñaron. Es que yo soy de la vieja guardia. Es que yo soy de así. Es que yo soy. Es que yo hago. Es que yo no lo entiendo. Es que yo no lo veo. Si tenemos que morir a lo nuestro personal como un equipo para que gane el equipo de Cristo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Cuántos están de acuerdo? Y el tercer punto. Dios es el que marca la dirección. Hay que obedecerlo a Él. Tienes que seguir las instrucciones de Dios. Tienes que seguir las indicaciones de Él. Están en la palabra. Hay un pastor que te lo va a decir también, líderes, hermanos. ¿Sabes? La vida de los pastores no es fácil. Porque los pastores damos todo y no tenemos nunca de acuerdo a nadie con nosotros normalmente. Y uno deja de tener tiempo con sus hijos,
deja de tener tiempo de tranquilidad, deja de tener tiempo de darse un paseo por ahí. Y tiene que estar comiéndose la cabeza continuamente con la iglesia. ¿Qué hago? ¿Qué muevo? ¿Qué digo? ¿Qué promuevo? Y a veces, ¿qué te crees? ¿Que los pastores no viven desánimos también? Cuando ven si falta apoyo, si la gente no da lo que debe dar, si la gente no se mueve o no da el tiempo que necesita dar, si la iglesia crece o no crece. Los pastores también vivimos desánimos. Los pastores no somos supermanes. Y los pastores necesitan que tú les muestres cariño, les muestres que estás ahí y que pueden contar contigo. Y que una de las cosas que pueden dar más cariño a tu pastor, ¿sabes qué es? Te lo digo. Que cuando vengan de fuera o de dentro personas que critiquen la labor pastoral, tú la cortes. Que no sigas esas conversaciones. Que no siga lo que provoca daño al equipo. Porque no es una persona, no pasa nada, pues lo que hay, cada uno piensa lo que piensa. Sí que cada uno piensa lo que piensa. Pero no podemos ir sembrando lo que pensamos en todos. Porque el equipo es lo primero y Cristo es lo primero. Cuando dañamos la obra de Dios, estamos dañando la obra de Cristo. No solo dañamos a un hombre, a una mujer, no solo dañamos a eso, no, estamos dañando la obra de Cristo. Y puede ser que nos estemos convirtiendo en gente que va en contra de la obra de Dios más que a favor. Que la para, que la daña, que provoca que haya manzanas podridas, que provoca que haya gente que se tenga que salir por influencias que no tocan. Tenemos que seguir las indicaciones de Dios. Y esto va a requerir, y quiero terminar con esto, va a requerir que ponga en jaque muchos pensamientos que tengo. Que ponga en jaque mi status quo, mi forma de pensar, mi forma de vivir, mi cultura eclesiástica incluso. Porque yo debo ser como Jesús. Y para eso debo someterme dejando a un lado el orgullo o mi razón. O cosas que veo o no veo. Porque someterse a Dios es someterse a los hombres que Dios pone también. Si nosotros no nos sometemos a las personas que Dios pone a liderar una iglesia o a los hermanos, no me estoy sometiendo a Dios. ¿Y a quién le falto el respeto? A los hombres sí, pero a quien más se lo falta es a Dios. Porque es su iglesia. Debemos someternos y dejarnos de nuestras razones, dejar de alimentar nuestras razones para servir a Dios y dar a Dios el lugar que Él se merece. Porque por encima de tu rareza, por encima de lo que tú ves, por encima de lo que a mí me apetece, por encima de eso hay una necesidad mayor, y es que hay gente que todavía no conoce a Cristo y se va al infierno. Gente a mi alrededor incluso, que ve la falta de amor entre nosotros muchas veces, y eso hace que no quieran venir a Cristo. Para que yo pueda ser y vivir lo que Dios quiere. Dios me escogió, sí, pero me tengo que formar y preparar, sí. Pero aparte tengo que someterme a Él hasta las últimas consecuencias. Y eso va a conllevar, me gustaría que le digas al de al lado, sacrificios por amor. ¿Se lo puedes decir al de al lado? Díselo, díselo. Que yo llevo un rato hablando, háblale tú también. Sacrificio. Sacrificio. ¿A quién le gusta eso? Sacrificio. A mí, yo tengo bastantes problemas con los míos. Yo no quiero más sacrificios. Yo tengo con mi situación, con mi casa, con mi matrimonio, con mi economía. A mí como se pongan así, yo no vengo más a la iglesia, ¿eh? Yo no quiero sacrificio, no quiero problemas. Yo tengo los míos. Perdona, la iglesia no es del pastor. Ni es del hermano que lleva 30 años. La iglesia es de Cristo. Y si Dios te ha llamado y te ha traído, toca también que te sacrifiques. Romanos capítulo 12 que dice: os ruego que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Antes se sacrificaban corderos, pero ahora el sacrificio es nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones, nuestras razones, nuestro orgullo, nuestro dinero. Nuestra vida es un sacrificio para Dios. Pero eso que lo hagan los pastores, que lo hagan los líderes, no. Lo hace el pueblo adquirido por Dios.
los sacerdotes y las sacerdotisas. ¿Sabes quién son esos? ¿Quién son los sacerdotes? ¿Quién son las sacerdotisas? Dile al de al lado, tú eres el sacerdote. Díselo al de al lado, díselo. Tú eres. Tú eres. Y esto es lo que tienes que entender en esta mañana para que cambie la perspectiva de la iglesia, de que no son 4 que tiran de la obra y los demás miran. Que no son 4 los que se sacrifican y los demás solamente están juzgando si se hace bien o se hace mal. Que no. Que todo el que forma parte de la iglesia es responsable de dar lo mejor para que la iglesia vaya adelante. Y si la iglesia va bien, es que todos estáis haciendo bien. Y si la iglesia no va bien, es que todos falta algo que hagáis bien. No 1 ni 2. Porque es el conjunto de todos. Y Dios te está en esta mañana diciendo, la iglesia es mía y he contado contigo. La iglesia es mía y te he llamado. Pero no te he llamado para que mires, observes a los hombres. Te he llamado para que te prepares y te formes. Y te sometas a mí, a mi palabra. Y someterte a la palabra va a requerir sacrificio, sí, porque yo lo haría así. Pero hay que hacerlo así porque Dios lo dice así. Pero yo lo haría de otra manera. Pero Dios lo dice de otra manera. Pero no lo ha dicho Dios, lo ha dicho el pastor o la pastora. Bueno, es que cuando Dios pone a alguien a pastorear un lugar, es el representante de Dios en la iglesia. Y lo que dice ese siervo es lo que está diciendo Dios. Porque debe haber una visión en la iglesia. Una visión. Una visión. Porque cuando hay 2, 3, 4 es división. Di es 2. 2, 3, 4 visiones. Divide y separa. Hay una visión. Y esa visión nace de la palabra. Y cuando claro que hay pastores por ahí, siervos que son fraudulentos y que son falsos, pero eso se descubren. Pero los buenos, los mejores que hay, nos equivocamos, Pero como yo le digo a la iglesia, yo lo digo aquí con libertad como se lo digo a la iglesia, yo le digo, mirad, Dios me va a poner el día de mañana delante de él y me va a decir, yo te he hecho siervo y te he dado un pueblo para que lo pastorees. Yo te pido explicaciones de lo que has hecho. Yo voy a tener que dar explicaciones ante Dios. Y por eso le digo a la iglesia, ya que me voy a poner delante de él, no decirle, mira, Señor, que es que yo hice esto porque me lo dijo fulana, y hice aquello porque me lo dijo mengano, ellos no querían. No, le voy a decir, lo hice, y si me equivoqué, pero lo hice, tuve personalidad para hacerlo, porque ya que tú me llamaste, hice lo que tenía que hacer. No me dejé llevar por los demás. Ya que los pastores vamos a tener que dar explicaciones delante de Dios, tomamos decisiones. ¿Nos equivocamos? Sí. Tenemos que escuchar a la gente y tendremos que equivocarnos, claro. Pero tenemos una responsabilidad y no vamos a tener que decir, es que me lo dijo aquel. No. Señor, tú me has escogido para esta responsabilidad. Yo voy a ser serio y voy a tomar decisiones. Porque solo se equivoca aquel que se atreve a tomar decisiones, El que nunca toma decisiones no se equivoca nunca. ¿Cuántos dicen amén? Termino. Sacrificio es también cuando las cosas van mal. Tengo trabajo, tengo papeles, está en su curso todo, me va bien la cosa, me llega, como decía nuestro hermano Salvador, no tienes la nevera, solomillos, no habías hablado de gamba, de langosta, de solomillos, digo. Está bien, pero cuando vengan los momentos de enfermedad, que Dios puede permitir una enfermedad. Dios sana enfermedades, pero puede permitirlas también, Cuando venga el momento de una enfermedad, cuando venga el momento de una crisis económica, cuando venga el momento que no entiendo lo que pasa, cuando venga el momento que Dios no me habla, que no lo escucho, que no me responde lo que yo estoy diciendo, ahí también Dios requiere fidelidad y sumisión. Ahí también. Es más, es ahí donde más vas a aprender a ser cristiano. No en los momentos buenos, no. En los momentos de resistencia en medio de la prueba es donde vas a tener experiencias que te van a hacer que te agarres a Dios por siempre. Pregúntale a Moisés,
Te dirá, ¡buah! Los momentos donde vi los mares abiertos, donde vi que nos libró de los egipcios, las plagas, el maná que descendía en el desierto, la columna de fuego que nos libraba del frío, o el sol, la nube que nos libraba del calor. Te hablará de los momentos de sufrimiento. Pregúntale a Daniel, te dirá, buah, en el foso de los leones sufrí bastante, pero allí el Señor cerró la boca de los leones. Pregúntale a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué te dirán? Ah, todo bien, habían flores, jardines. No, te dirán, buah, cuando nos metieron en el horno, de verdad que tuvimos un poquito de miedo. Pero nos metieron allí en el horno y dijimos, el Señor va a estar con nosotros en el horno si lo permite. Él nos quitará del horno, pero si nos permite entrar, Él estará con nosotros. A veces, Él hace que no entres en el horno, pero otras veces permite que entres. Pero escucha bien, aunque entres, recuerda que Él nunca nos va a abandonar. Si entras en el horno, ni la ropa olerá humo, pero las cuerdas se quemarán. Pero dice la palabra que los del mundo veían no solamente a 3, sino que veían a 4. Cuando entres en los momentos de prueba, cuando vengas en medio del horno, cuando intentes sacrificarte para Dios y se abran los hornos y se abran los mares y empiezas a vivir cosas que realmente te ponen en apuros, sacrifícate por Dios. Porque Dios estará ahí y te hará vivir cosas sobrenaturales que te agarrarán a Dios por siempre y que harán que vivas el evangelio verdadero. Porque escúchame bien, y vengo a decirte algo: el evangelio verdadero no es que des 4 palmas en una silla. El evangelio verdadero no es que escuches la predicación y comamos juntos ahí fuera. Eso forma parte del evangelio, pero tú tienes que tener tu propio encuentro con el Señor. Amén. Tú tienes que tener algo que te funde por dentro y que te arde por dentro y que diga, necesito adorarle, necesito inclinarme, arrodillarme, necesito quebrantarme, y que algo que no controlas y que el Espíritu Santo hace en ti. Amén. Eso es el verdadero evangelio, porque es algo que está fuera de la naturaleza humana. Es algo que está fuera de lo que yo puedo provocar humanamente con mis obras. Es algo que el Espíritu Santo provoca en mí, que no lo puede provocar nadie. Es algo que produce poder perdonar a alguien que he odiado por años. Es algo que produce poder amar a alguien que no se merece mi amor. Solamente lo puede producir el Espíritu Santo. Amén. Y yo quiero ese verdadero evangelio, yo no sé vosotros. Amén. Si os conformáis con decir, oh, santo, no es Dios. Si te conformas con ese evangelio, pues que Dios te bendiga. Pero si en vez de solamente cantar, vendrán momentos de prueba y de dificultades, y seas capaz de madurar ahí y de conocer a Dios de verdad ahí, y de decir, Señor, yo quiero vivir para ti como tú esperas en mí, y quiero dar la talla, y quiero ser un sacrificio vivo, y quiero ser olor fragante a las personas que me rodean, dejando que tu amor sea una señal de identidad en mi vida. Aun cuando nadie me ama, aun cuando todo el mundo me crucifica, yo sigo amando. Entonces yo quiero pasar por ahí, porque yo quiero vivir el evangelio verdadero. Amén. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá. La guerra fría con el diablo es toda la vida, pero los ataques del diablo no son toda la vida, son momentos que ataca, y en esos momentos hay que resistir. No tires esto por tierra, hay que resistir. Pero hay gente que resiste simplemente se dedica a resistir defensivamente. Pero no se trata solo de resistir y aguantar. Se trata de resistir sometido a Dios. Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá. Si no te sometes a Dios, si la resistencia es en un contexto de rebeldía, en un contexto de resisto, ahí voy tirando, pero no me congrego, no oro, no busco, no leo, no me someto a nada, entonces el diablo no huirá. Es más, de esa situación no habrá crecimiento y madurez en tu vida. Pero la palabra dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, los momentos de prueba, los momentos de ataque, los momentos de bendición, los momentos de sanidad, los momentos de enfermedad, los momentos de restauración, los momentos de alegría, los momentos de tristeza, todos los momentos sirven para hacer crecer y madurar al cristiano. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
no es que me ayude a bien tener una pérdida, sino que en medio de la pérdida, si soy maduro y me someto a Dios, se produce en mi carácter un crecimiento y una madurez en el que me parezco un poquito más a Jesús y sigo creciendo adelante. De eso se trata, señores. De eso se trata. Pero ¿eso cómo es? Ir todos los días y coger la cruz. Hay que morir. ¿Cuántos quieren morir? Cuidado, no atragantéis en la comida. ¿Cuántos quieren morir a su yo? Amén, sí, pero cuesta. Quiero morir, quiero morir. Hay que morir a nuestro yo. Y morir a nuestro yo, renunciar a nuestra razón, a nuestro orgullo, por amor a Dios y por amor a su obra y a las personas que Dios ha llamado. Y para eso, termino aquí, dijo Jesús, mi yugo, mi carga, es fácil de llevar, mi yugo es ligero, ¿no? ¿Sabéis lo que es un yugo, verdad? Esa madera que iba para dos, no los dos bueyes, iban unidos. Cuando uno va a su aire, yo soy cristiano, soy del cortito, pero hago lo que quiero. No vas en el yugo. Pero cuando uno está sometido al Señor, está en el yugo con Cristo. Y cuando vienen los momentos malos, que vienen baches y vienen situaciones en el camino difíciles, lo que nos queda a veces es decir, Señor, imagínate, ¿ves? En el yugo, yo y Cristo ahí, yo no tengo fuerza. Yo lo veo negro esto. Y el Señor dice, tranquilo, yo pongo la fuerza, yo pongo la dirección, tú descansa en mí y tiramos para adelante, para que el hogar siga hacia adelante. Cuando vamos en ese yugo, cuando vamos unidos al Señor, cuando morimos continuamente a nuestro yo, cuando estamos en ese evangelio de la cruz, en ese evangelio de renuncia, en ese evangelio no light, sino el evangelio activo, de estar unido a Él, se hace más fácil el evangelio. Porque aun los momentos difíciles pegados a Él son mucho más fáciles. Porque Él es el que nos guarda, el que nos protege, el que nos bendice y el que hace que todas las cosas avancen a buen puerto. ¿Tú lo crees conmigo, sí o no? Por eso en esta tarde, en esta mañana, acabo de esta manera. Debe acabarse esta mentalidad consumista en las iglesias. Necesitamos una cultura de responsabilidad. Todos a trabajar. Todos a arrimar el hombro. Todos a sacrificarnos. Pastor, ¿yo qué puedo hacer? Yo no tengo capacidad. Vende aguas. Haz cafés. Da la bienvenida. Barre. Pon sillas. Predica, canta, intercede. Visita a los que no vienen. Busca tu lugar, pero sirve. Porque se necesita, porque esto es un cuerpo y necesitamos que todos hagan su función para que el cuerpo funcione. Pero y en este contexto de sacerdocio, donde todos servimos, acuérdate que Dios te ha escogido. Acuérdate que tienes una responsabilidad que es formarte. Y acuérdate que hay que renunciar a nuestro yo y hay que seguir las indicaciones de Dios. Hay que someternos a Dios y hay que amar a Dios por encima de todas las cosas. Y amar no se dice, amén, te amo, te como tu cara, Señor. No se dice así, te amo. Te amo no se dice así, te amo se dice viviendo situaciones y poniendo a Dios primero. Ahí se dice, te amo. No tanto de boca, sino de hechos. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos reconocen a Jesús como el Rey de la Iglesia, como el Señor de la Iglesia y como su Señor? ¿Sí? ¿Puedes ponerte en pie donde estás? Hay gente aquí dispuesta a poder decir, Señor, no quiero ser un consumista, quiero ser responsable para ti.